Hola hermanitas, muy buenas noches. Reciban mis saludos y también les doy la bienvenida a nuestra clase de Sociedad de Socorro. Siempre deseando con la bendición de Dios se encuentren bien junto a sus familias. Y nuestra clase para esta semana es La escalera de la fe. Este discurso es por el elder Larry S. Katcher de los 70. Este discurso es de la conferencia de este año 2022 del mes de abril. Y el subtítulo dice, la incredulidad bloquea nuestra capacidad de ver milagros, mientras que la mentalidad de fe en el Salvador desbloquea los poderes del cielo. Algunas personas que pueden ser incrédulas, ¿no? Que no crean en Dios, que no crean en los milagros, van a suceder milagros en su vida, pero ellas no se van a dar cuenta. Ellas pueden estar pensando que es por sus propios esfuerzos de ellos mismos. Entonces, pero cuando nosotros tenemos fe a Jesucristo, cuando nosotros estamos llenándonos, ¿no? de lectura, de las escrituras, cuando estamos haciendo nuestras oraciones. Entonces nosotros a veces pedimos en nuestras oraciones al Padre Celestial que nos ayude, que nos pueda conceder, ¿no? Entonces nosotros a veces se dan en el transcurso de los días o a veces no, demora, pero si se nos dan, se nos resuelven, se nos concede Dios lo que le pedimos. Entonces, nosotros, eso es milagros que han sucedido en nuestra vida, que están sucediendo, pero mediante nuestra fe al Señor Jesucristo, nuestra fe a nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanitas, esto es lo que puedo entender que el elder Katcher nos dice en este mensaje, ¿no? Entonces, hermanitas, voy a compartir el discurso del elder. Y dice así, ¿cómo se verá afectada nuestra fe en Jesucristo por los desafíos de la vida? A veces por los desafíos de la vida, por las dificultades, las tristezas, puede ser que nos desanimemos, ¿no? Podamos decir, Dios no me quiere, Dios me abandonó, Dios no se acuerda de mí, según los desafíos. Pero para eso estamos nosotros también, para poder levantarnos de los desafíos, ¿no? O de las dificultades, de las desgracias que nos sucedan. Poder levantarnos y decir, no, son pruebas también que Dios nos da para medir nuestra fe, ¿no? Pruebas, Él ha dado pruebas desde antes, a sus profetas desde antes. Entonces, Él sigue hasta ahora, nosotros estamos en prueba. Entonces, hermanitas, voy a seguir. Y dice el elder, ¿y qué efecto tendrá nuestra fe en el gozo y la paz que experimentamos en esta vida? El efecto que nos va a dar es que vamos a sentir eso. Vamos a poder decir, es la voluntad de Dios. Si pasa esto, es porque Dios, tengo que respetar la voluntad de Él. Sucedió esto, me pasó esta tristeza, me pasó esta desgracia. Dios, por algo ha querido así, porque algo está esperando de mí, algo quiere de mí. ¿Cuál es el propósito que Él quiere de mí? ¿Qué es lo que más tengo que hacer? A veces respetamos la voluntad de Dios. Por algo a veces decimos por algo suceden las cosas. A veces es para acercarnos más a Dios. Para más nosotros
quizás aumentar nuestro testimonio también, porque en nuestro testimonio nosotros crece mediante eso, mediante las tristezas, mediante los desafíos. Ahí crece nuestro testimonio para nosotros proclamarlo a las personas, declarar ante las personas. Por eso el Elder dice, ¿y qué efecto tendrá nuestra fe en el gozo y la paz que experimentamos en esta vida? El gozo, ¿qué efecto tendrá? El efecto de crecer nuestro testimonio. Y el Elder Katcher, él empieza su discurso relatando una tristeza, una tragedia que vivieron una pareja de esposos, miembros de la iglesia. Y voy a compartir, hermanitas, esta historia. Y dice así: era el año 1977. Sonó el teléfono y el mensaje nos partió el corazón. Carolyn y Doug Tebbs estaban en proceso de mudarse a su nuevo hogar después de terminar sus estudios de posgrado. El quórum de élderes había llegado para cargar el camión de la mudanza Doug. Asegurándose de que el camino estaba despejado, antes de retroceder, echó un último vistazo. Lo que no pudo ver fue a su pequeña hija, Jenny, lanzarse detrás del camión. En el momento menos oportuno. En un instante, su querida Jenny se había ido. Acá estamos leyendo de que la niña fallece, ¿no? Sin querer, su propio padre no lo atropella y al instante su hijita muere. Y dice, el Elder en su discurso dice, ¿y qué sucedería después? El dolor tan profundo que sentían y la inconcebible sensación de pérdida crearían un abismo irreconciliable entre Carolyn y Doug, o unirían de alguna manera sus corazones y fortalecerían su fe en el plan del Padre Celestial. El trayecto a través de sus aflicciones ha sido largo y doloroso, pero de algún lugar surgieron las reservas espirituales para no perder la esperanza, sino perseverar en su camino de alguna manera. Esta increíble pareja se hizo aún más semejante a Cristo, más comprometida, más compasiva. Creían que en su momento Dios consagraría sus aflicciones para su provecho. Aunque el dolor y la pérdida no se desvanecerían por completo, Carolyn y Doug se han sentido reconfortados por la seguridad de que, al permanecer firmemente en la senda de los convenios, su amada Jenny sería suya para siempre. Esta pareja de esposos sufrieron esta pérdida, ¿no? De su pequeña, de su hijita. Ellos sufrieron mucho dolor, tuvieron. Ellos, lo que los pudo reconfortar era de que
si ellos seguían fielmente el Evangelio, fielmente guardando los mandamientos de Dios, y vivirían en la senda de los convenios, su hijita Jenny sería para ellos para siempre, porque como familias allá en el otro lado del velo se iban a encontrar. Pero si ellos seguían fielmente viviendo en la senda de los convenios, eso lo estaba reconfortando a esa pareja. Y eso es lo que a nosotros también nos debe reconfortar. Cuando fallece un familiar, un ser querido, como un hijo, siempre sentir ese deseo de que algún día lo volvamos a ver. Pero cuando nosotros vamos a seguir fielmente guardando los mandamientos de Dios y viviendo en la senda de los convenios, nosotros vamos a poder reunirnos también algún día cuando nos vayamos de esta tierra con nuestros seres queridos. Y entonces, hermanitas, voy a seguir con el discurso. Y dice el elder: su ejemplo ha fortalecido mi fe en el plan del Señor. Nosotros no vemos todas las cosas, pero Él sí. El Señor en un momento le dijo a José Smith en la cárcel de Liberty, le dice: todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo. ¿Eres tú mayor que Él? Y voy a leer una escritura, hermanitas, que se encuentra en Doctrina y Convenios 122, del 7 al 8. Y dice: si eres echado en el foso o en las manos de homicidas y eres condenado a muerte, si eres arrojado al abismo, si las bravas olas conspiran contra ti, si el viento huracanado se hace tu enemigo, si los cielos se ennegrecen y todos los elementos se combinan para obstruir la vía, y sobre todo si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte. Entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello. ¿Y eres tú mayor que Él? En estas escrituras nos da este mensaje, ¿no? Nos da esta enseñanza, que todo lo que nos sucede, claro que no está bien, no nos gusta, no nos vamos a sentir bien de lo que nos esté pasando, de las desgracias, del fallecimiento de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de algún accidente con nuestra familia, con nuestros hijos, alguna cosa muy triste. Claro que no está bien para nosotros vamos a sufrir, pero así estemos pasando por todo esto, no olvidarnos de Dios, no olvidarnos de Jesucristo, no olvidarnos de esta escritura, porque muy, muy adentro de nuestro corazón también va a ser para nuestro bien. ¿Por qué va a ser para nuestro bien? Porque nos vamos a regocijar más en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar también. Vamos a cambiar.
vamos a cambiar para bien. ¿Por qué vamos a cambiar para bien? Porque vamos a seguir a Jesucristo más. Vamos a seguir más con nuestras oraciones, porque eso nos da consuelo. Al saber que hablamos con Dios, al saber que nos escucha, o cuando nos pasa tristezas, nosotros dejamos de hacer oraciones, no, hacemos oraciones, porque pensamos que, porque sabemos que nos escucha, sabemos que nos contesta, que nos da ese alivio, que nos da esa paz, esa tranquilidad, esa fortaleza. Y entonces ahí también nosotros va a aumentar nuestra fe a nuestro Señor Jesucristo. Va a crecer nuestro testimonio. Entonces, en su discurso, el Elder Catcher dice, cuando aceptamos la voluntad del Señor, Él nos enseña a andar con Él. Cuando era un joven misionero que prestaba servicio en Tahití, se me pidió que bendijera a un bebé enfermo. Colocamos las manos sobre su cabeza y lo bendijimos para que mejorara. Su salud comenzó a mejorar, pero luego volvió a enfermar. Lo bendijimos para segunda vez, pero obtuvimos el mismo resultado. Llegó una tercera solicitud. Suplicamos al Señor que se hiciera su voluntad. Poco después, aquel pequeño espíritu regresó a su hogar celestial. Sin embargo, nos sentimos en paz. Nosotros queríamos que el bebé viviera, pero el Señor tenía otros planes. Aceptar su voluntad en lugar de la nuestra es la clave para hallar gozo a pesar de las circunstancias. Cuando nosotros a veces decimos, ha sido la voluntad de Dios, estamos hallando gozo a pesar de todas esas tristezas, a pesar de toda esa circunstancia que estamos pasando. La fe sencilla que tenemos en Jesucristo cuando comenzamos a aprender sobre Él puede permanecer en nuestro corazón a medida que enfrentamos los desafíos de la vida. Nuestra fe en Él puede guiarnos y lo hará a través de las oportunidades, a través de las complejidades de la vida. De hecho, encontraremos que hay simplicidad al otro lado de las complejidades de la vida. Cuando permanezcamos firmes en Cristo teniendo un fulgor perfecto de esperanza. Voy a leer una escritura que está en 2 de Nefi 31:30 y dice: Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, y aquí así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Nosotros, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las tristezas, y nosotros aceptando la voluntad de Dios, y seguir adelante con firmeza, nosotros así vamos a seguir teniendo, ¿no? Esa esperanza de que algún día nosotros también vamos a reunirnos con nuestros seres queridos. Pero si seguimos adelante, si seguimos cumpliendo y guardando los convenios que hicimos con Dios,
nosotros así, siguiendo adelante, también nos vamos a seguir deleitando en las cosas de Cristo, en la palabra de Cristo. Vamos a poder tener bendiciones. De algún modo nos vamos a deleitar también, pero si seguimos adelante. Y vamos a poder superar las penas, las tristezas o cualquier otra dificultades que estemos pasando. Ser firmes en Cristo. Entonces, hermanitas, el elder Katcher dice: parte del propósito de la vida es permitir que esas posibles piedras de tropiezo se conviertan en peldaños, mientras subimos por lo que yo llamo la escalera de la fe. Ahí vemos que nuestra fe está subiendo, está aumentando. Cada tristeza, cada dificultad son peldaños que nosotros tenemos que ir. En vez de bajar a esas dificultades, mejor seguir adelante. Entonces, así nuestra fe va a aumentar. Entonces dice el elder, una escalera porque sugiere que la fe no es estática. Se puede subir o bajar según las decisiones que tomemos. Mientras nos esforzamos por edificar la fe en el Salvador, es posible que no comprendamos plenamente el amor de Dios por nosotros y obedezcamos sus leyes por un sentido de obligación. La culpa puede incluso convertirse en nuestro principal motivador, en lugar del amor. Es posible que aún no se haya experimentado una verdadera conexión con Él. Al procurar aumentar nuestra fe, puede que estemos confundidos por lo que Santiago enseñó. Él nos recordó esto. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Esta es una escritura que encontramos en Santiago, capítulo 2, versículo 20. Y nos dice, podemos tropezar si pensamos que todo depende de nosotros. Una dependencia excesiva de nosotros mismos puede entorpecer nuestra capacidad para acceder a los poderes del cielo. Sin embargo, a medida que avanzamos hacia la verdadera fe en Jesucristo, nuestra mentalidad comienza a cambiar. Reconocemos que la obediencia y la fe en el Salvador nos hace merecedores de tener siempre su Espíritu con nosotros. La obediencia deja de ser una molestia y se convierte en una búsqueda. Reconocemos que la obediencia a los mandamientos de Dios nos permite ganarnos su confianza. Con su confianza viene mayor luz. Esa luz guía nuestro trayecto y nos permite ver más claramente la senda que debemos tomar. Sin embargo, hay algo más. A medida que aumenta nuestra fe en el Salvador, observamos un cambio sutil que incluye una comprensión divina de nuestra relación con Dios, un movimiento constante que se aleja del ¿qué quiero yo? Y se acerca al ¿qué quiere Dios? Tal como el Salvador, deseamos actuar de manera que no sea como yo quiero, sino como tú. Deseamos hacer la obra de Dios y ser un instrumento en sus manos.
al guardar los mandamientos, nosotros no vamos a guardar los mandamientos como nosotros queremos guardar. Nosotros no vamos a hacer quizás cuando nos conviene, ¿no? O como nos convenga hacerlo, sino hacerlo como Dios quiere que se haga, como Dios quiere que guardemos sus mandamientos, como Dios quiere que nosotros podamos obedecerle y no estar pensando lo que yo quiero, porque a veces no se va a hacer como nosotros queramos o no nos va a suceder en nuestra vida, no se va a realizar en nuestra vida lo que nosotros queremos que sea, como nosotros queramos que salga, sino también como Dios lo vea conveniente que sea para nosotros. Puede ser que nosotros algunas cosas malas nos parezcan no buenas, pero para los ojos de Dios no. Él sabe qué es lo mejor para nosotros, qué es lo que nos va a hacer bien. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ser un instrumento de Dios, hacer lo que Él desee que hagamos, vivir y guardar los mandamientos de Dios. Entonces en el discurso, el Elder Catcher dice, nuestro progreso es un progreso eterno. El presidente Russell M. Nelson ha enseñado que hay mucho más que el Padre Celestial quiere que sepamos. A medida que progresemos, comprendemos mejor lo que el Señor enseñó a José Smith. Porque si guardáis mis mandamientos, recibiréis de su plenitud y seréis glorificado en mí. Por lo tanto, os digo, recibiréis gracia sobre gracia. Y esto que acabo de leer es una escritura, hermanitas, que se encuentra en Doctrina y Convenios 93:20. Y dice, el Elder dice, cuán alto ascendamos por la escalera de la fe. Es decisión nuestra. El Elder Neil L. Anderson explicó que la fe de ustedes no aumentará por casualidad, sino por elección. Podemos elegir tomar las decisiones necesarias para aumentar nuestra fe en el Salvador. Consideren el impacto de las decisiones tomadas cuando Lamán y Lemuel descendían por la escalera de la fe, mientras Nefi escalaba más alto. Existe una representación más clara que la diferencia entre la respuesta de Nefi de iré y haré. Y esto nos hace recordar esta escritura, ¿no? Esta escritura que se encuentra en Primera de Nefi, capítulo 3, versículo 31. Y dice, y después que el ángel hubo partido, Lamán y Lemuel empezaron otra vez a murmurar, diciendo, ¿cómo es posible que el Señor entregue a Labán en nuestras manos? Y aquí es un hombre poderoso, y puede mandar a 50. Sí, y aún puede matar a 50. Luego, ¿por qué no a nosotros? Porque Dios estaba con Nefi, pues. Él iba adelante. Él iba delante de Nefi. El Espíritu de Dios iba delante de Nefi para que lo ayude en esa misión que Nefi fue a hacer, de recuperar las planchas de bronce. Entonces, ahí vemos que nosotros
no tengamos miedo quizás a cuando nosotros vamos a predicar la palabra de Dios, ¿no? Que Él va a estar ahí también para ayudarnos. No tengamos miedo cuando nosotros salgamos a hacer algunas cosas que nosotros lo vemos peligro, ¿no? Que podemos verlo peligro, que nos va a pasar algo malo y quizás no vamos. Entonces, a veces Dios nos va a ayudar. O también, si se nos manda a hacer cosas de que a veces no lo podemos hacer y algo nos dice a nosotros que no lo hagamos. Porque también el Espíritu Santo nos está diciendo que no nos va a ir bien ahí, que no lo hagamos tan bien. Entonces, nosotros teniendo la compañía del Espíritu Santo, sí vamos a poder darnos cuenta. Pero eso sí, si es que nosotros no ahuyentamos al Espíritu Santo de nuestro lado, vamos a poder dar cuenta de qué es lo que podemos hacer, en qué nos va a ir quizás mal, en qué nos va a ir mejor, en qué nos va a ir ¿no? Nos vamos a salir favorecidas. Entonces, todas estas cosas son la fe nomás, la fe que tengamos a nuestro Salvador. Nefi tuvo fe y él fue y recuperó las planchas. Entonces, hermanitas, el elder dice, la incredulidad bloquea nuestra capacidad de ver milagros, mientras que la mentalidad de fe en el Salvador desbloquea los poderes del cielo. Aun cuando nuestra fe sea débil, la mano del Señor siempre estará extendida. Hace años recibí la asignación de reorganizar una estaca en Nigeria. En el último momento hubo un cambio de fecha. Había un hombre en la estaca que había decidido ausentarse de la ciudad durante la primera fecha de la conferencia. No quería arriesgarse a ser llamado como presidente de estaca. Mientras estaba afuera tuvo un terrible accidente, pero salió ileso. Esto lo llevó a considerar porque se le había perdonado la vida. Reconsideró la decisión que había tomado, se arrepintió y asistió humildemente en la nueva fecha de conferencia y sí fue llamado a ser el nuevo presidente de estaca. Esta historia de esta persona que sabía que él iba a ser llamado, ¿no?, para ser presidente de estaca, pero él decidió no ir a esa conferencia. Y esa conferencia fue postergada. Y él tuvo accidente, pero salió ileso de ese accidente. Entonces él se dio cuenta. Y se dio cuenta que para eso Dios lo había librado de que no salga mal de ese accidente. Por eso sucedió ese milagro, que él salió bien de ese accidente, para que vaya y acepte su llamamiento, que ya estaba llamado para dársele. Y por lo cual él aceptó, porque volvió a darse esa conferencia, ¿no?, que se había postergado. A veces sucede que en la iglesia, en las reuniones, ¿no?, en la reunión sacramental, son llamados a dar discursos y a veces no se presenta la persona que va a dar ese discurso. Entonces, a veces ahí es para darnos cuenta también que si no se ha presentado
quizás en su casa, claro, quizás a él no le ha pasado ningún accidente, pero ha dejado de llevar un aprendizaje más para él, de llevar, porque cada discurso es un aprendizaje para nosotros. Cuando damos un aprendizaje, un discurso, cuando hablamos, porque cada discurso es un aprendizaje. A veces los discursos que dan cae bien a nosotros, ¿no? A veces cae bien porque bien aprendemos los que estamos escuchando y también aprende la persona que discursa. A veces está sucediendo eso en su vida, ¿no? Y cae a buena hora el discurso. Y a veces no asisten por X motivo, que les estará sucediendo, o puede ser a propósito por no dar el discurso, ¿no? Entonces, a veces este mensaje, este discurso del elder que nos dice, ¿no? La escalera de la fe. Si no vamos, no acudimos, no se va a dar ese discurso o esa clase que se nos ha señalado, estamos descendiendo. Porque, como he dicho hace un momento, cada mensaje, cada discurso, cada clase que se da nos ayuda para nosotros mismos en nuestra vida, de aplicarlo. Lo aprendemos y también lo tenemos que aplicar. Y entonces, hermanitas, el elder Catcher menciona al elder Neil A. Maxwell y dice: él enseñó: solo si conformamos nuestra voluntad a la de Dios, encontraremos una felicidad plena. Cualquier otra cosa dará como resultado la menor porción. Ser obedientes y hacer y recibir la voluntad de Dios, ¿no? Ha sido la voluntad de Dios que tú seas llamado para esto, acepta. Ha sido la voluntad de Dios que te sucede esta tristeza, que lo vamos a hacer con mucha pena, con mucha tristeza. Tendremos que aceptarlo. Tendremos que aceptarlo. Si nosotros no vamos a aceptar también la voluntad de Dios, vamos a descender de nuestra fe. En vez de subir nuestra fe, va a bajar. Después de hacer cuanta cosa esté a nuestro alcance, entonces es el momento de permanecer tranquilos para ver la salvación de Dios. Esto lo vi mientras servía como hermano ministrante a la familia McCormick, casados desde hacía 21 años. Mary Kay servía fielmente en sus llamamientos. Ken no era miembro de la iglesia y no tenía interés en serlo, pero por amor a su esposa decidió asistir a la iglesia con ella. Un domingo sentí la impresión de compartir mi testimonio con Ken. Le pregunté si podía hacerlo. Su respuesta fue sencilla y clara: no, gracias. Me sentí desconcertado. Había sentido una impresión y había tratado de seguirla. Era tentador decidir que ya había hecho mi parte. Pero después de orar y reflexionar, pude ver que aunque mis intenciones eran correctas, había confiado demasiado en mí y muy poco en el Señor. Más tarde volví, pero con una mentalidad diferente. Iría simplemente
como un instrumento en las manos del Señor, sin otro deseo que el de seguir al Espíritu junto con mi fiel compañero, Gerald Gardón. Entramos en la casa de los McCormicks. Poco después me sentí impulsado a invitar a Gerald a cantar. Y cantaron el himno Yo sé que vive mi Señor. Me miró extrañado, pero teniendo fe en mí. Me miró extrañado, pero teniendo fe en mi fe, lo hizo. Un hermoso espíritu llenó la sala. Recibimos la impresión de invitar a Mary Kay y a Christine, su hija, a compartir sus testimonios. Conforme lo hacían, el espíritu se hacía más fuerte. De hecho, después del testimonio de Christine, las lágrimas rodaban por las mejillas de Ken. Dios había tomado el mando. No solo se conmovieron los corazones, sino que cambiaron para siempre. 21 años de incredulidad quedaron desvanecidos por el poder del Espíritu Santo. Una semana más tarde, Ken se bautizó. Un año después, Ken y Mary se sellaron en la casa del Señor por el tiempo y por las eternidades. Juntos habíamos experimentado lo que significa sustituir nuestra voluntad por la del Señor, y nuestra fe en Él aumentó. Mientras ustedes se esfuerzan por subir por la escalera de la fe, consideren algunas preguntas hechas por los profetas de Dios. Y estas son: ¿estoy despojado del orgullo? ¿Doy cabida en mi corazón a la palabra de Dios? ¿Permito que mis aflicciones sean consagradas para mi provecho? ¿Estoy dispuesto a dejar que mi voluntad sea absorbida en la voluntad del Padre? Si he sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, puedo sentirlo ahora. ¿Dejo que Dios prevalezca en mi vida? Si consideran que su senda actual está en conflicto con su fe en el Salvador, entonces por favor busquen su camino de regreso a Él. Su exaltación y la de su posteridad dependen de ello. Ruego que podamos plantar las semillas de la fe en lo más profundo de nuestro corazón, que nutramos esas semillas mientras nos unimos al Salvador al honrar los convenios que hemos hecho con Él. Y hermanitas, está muy bonito este discurso del Elder Catcher, este discurso que se llama La escalera de la fe. La escalera de la fe consiste en que a pesar de todo lo que estemos pasando, que a pesar de las personas, de la incredulidad de las familias, a veces son difíciles de escuchar la palabra de Dios, y a veces nosotros nos ponemos muy tristes también por ello. Y a pesar de otras circunstancias, otras dificultades que estemos pasando, como el fallecimiento de nuestros seres queridos, como algún accidente de un familiar, que nosotros no nos desanimemos, que respetemos que son cosas es la voluntad de Dios. A veces por
las personas de que no quieren escuchar la palabra de Dios, ese momento que no confiemos mucho en nosotros. Si también es pedirle a Dios que Él esté presente ahí, que con su Espíritu esté presente ahí, en ese momento que queremos compartir la palabra de Dios con personas pues, que son difíciles de escuchar. Aprender del mensaje que acabo de leer, del discurso que acabo de leer del Elder Cache. Aprender de que no solamente confiemos en nosotros, sino confiemos en nuestro Señor Jesucristo. Lo pidamos a Él en oración, que nos acompañe en ese momento de compartir la palabra con alguno de nuestras familias o cualquier otra persona que podamos conocer. Y así nosotros nos vamos también a dar cuenta que a esos sentimientos y a esas circunstancias que estamos pasando, estamos viviendo, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo nuestra fe está ascendiendo, porque el Espíritu Santo nos va a dar la veracidad de esas cosas que vienen en ese momento, de respetar, en caso de tristeza, respetar la voluntad de Dios. Como el Padre Celestial le dijo a José Smith: todas estas cosas te pasan, estas cosas te pasarán, estas cosas te suceden, que va a ser para tu bien. Porque si nosotros nos animamos a las dificultades, nosotros vamos a descender. Vamos a desanimarnos y descendemos, nuestra fe desciende. Pero cuando nos dice que es para nuestro bien, es porque tenemos que respetar la voluntad de Dios. Y haciendo oraciones, leyendo las Escrituras, vamos a sentir esa paz y vamos a poder respetar qué es la voluntad de Dios, que Él ha querido que se haga así. Sé que nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo nos aman y Él está ahí siempre para ayudarnos. Sé que todas estas cosas que he podido leer en el mensaje de la escalera de la fe son verdades y los comparto con ustedes, hermanitas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.